Para hacer una introducción de lo que empezamos a entrar en los terrenos protésicos, después le voy a agregar un power de lesiones paraprotéticas para que se entienda el sentido de la orientación de lo que es el dictado de las clases de los diferentes temas y cómo se lo va dando la forma de en un sentido para ustedes en las primeras clases descriptivos, pero ya como cuando agregándose los prácticos empieza a tomar forma lo que en el futuro termina siendo su carrera y la parte profesional de ustedes, ¿sí? Entonces, todos los que estuvimos hablando de lo que es el diente in situ, todo lo que es un diente vital, todo lo que es cuando hacemos un tratamiento de endodoncia que dejamos sin vitalidad esa pieza dentaria, esa estructura dentaria unitaria forma parte de un conjunto, como lo habrán visto en el sistema crucial o dígito 2, cada pieza dentaria tiene su propia ubicación, tiene su propia anatomía en la cara oclusal, tiene su función, ¿sí? Los molares triturantes, el canino desgarrante, los incisivos cortante, y hay una divergencia en opiniones que si el premolar entra en la parte de triturante o la clasificación del bolo alimenticio, de la masticación propiamente dicha. Entonces, las funciones de la boca, como son la respiración, fonación, sentido del gusto, masticación, esto no es casual que se los estemos desarrollando, porque no olviden el sentido práctico, porque se va a colocar diferentes tipos de prótesis y tienen que cumplir esta función. Para hacer una analogía de lo que se fue dando y a lo mejor al principio se torna un poco, no sé si pesado, pero un poco que no le ven el sentido de para qué tienen que saber la inervación de la pulpa o para qué, cómo está el tejido de sostén si nunca van a trabajar en el hueso. Bueno, el sentido de todo eso es que ese sistema, esa boca, que la boca forma parte de otro sistema, que es el sistema estomatognático, que algo vamos a llegar a ver ahora, tiene que ese aparato protésico o dispositivo protésico que ustedes realizan, tiene que contribuir o reparar o restaurar las funciones de la boca, tanto en respiración, fonación, sentido del gusto y masticación. ¿Va? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos con la boca en su conjunto, ¿sí? La boca en su conjunto es la parte inicial del tubo digestivo, porque es la parte inicial. Ahí se comienza la digestión a través de en ese sistema que tenemos saliva, es un medio húmedo, que tenemos bacterias, que esas bacterias van a predigerir ese alimento transformándolo en bolo alimenticio y luego pasa al aparato digestivo y va a terminar la absorción de esos alimentos. Entonces, ese es el punto inicial del aparato digestivo, del tubo digestivo, es la boca. ¿Cómo está formada la boca? Está formado por un recubrimiento óseo tapizado por otro recubrimiento de tejidos blandos, ¿sí? Que algo ya empiezan a tener sentido, porque cuando hablábamos de encía insertada, encía libre, mucosa, carrillos, frenillos, esos son los tejidos blandos. Y en el plano esqueletal vamos a tener el maxilar superior y la mandíbula maxilar inferior, ¿sí? La ubicación de la boca, dónde está ubicada, esto es por una cuestión anatómica de ubicación, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí o alguna pregunta? Siempre traten de relacionar lo que estuvimos viendo de diente in situ con lo que empezamos a hablar, que empezamos a incorporar términos y funcionalidad a lo que ustedes estuvieron viendo. Si hay algo que no le encuentran la relación, por favor avísenme, retomamos y explicamos la funcionalidad. Bien.
en esa cavidad bucal va a estar dividida por un arco superior que todo lo que da hacia la parte anterior ya la denominamos vestíbulo bucal. De ahí el nombre de la cara vestibular de las piezas dentarias, tanto superior como inferior. Todo lo que da hacia afuera, hacia el vestíbulo, es la parte anterior. La boca propiamente dicha, que es la parte posterior, que correspondería a la parte palatina o a la parte lingual. El tejido, estos van haciendo carpeta de esto, ¿no es cierto? Si les cambio rápido la imagen, avísenme, porque tomen apunte y vayan haciendo carpeta, porque cuando lo retome la clase el doctor Castro, seguramente les habrá pedido que formen una carpeta, ¿sí o no? Estas diapositivas no las podría subir en su totalidad, porque como el tema de hoy a lo que quiero llegar es región gingivo-dentaria, estoy sacando de un Power que si se lo subo todo junto, lo otro no lo van a entender. Entonces le estoy sacando imágenes de ahí para poder llegar a el sentido desde cómo fuimos de algo macro, de algo general, de un sistema, volver al diente y sus regiones. Si bien al principio empezamos por la unidad funcional y explicamos todos los tejidos del diente, todos los tejidos de sostén, los medios de fijación de esa pieza dentaria, ahora trato de integrarlo al medio bucal para luego cerrar en una región gingivo, que ya le estoy diciendo con gingivo encía dentaria, o sea, volvemos al diente y su tejido de sostén. Y después tengo otro Power para mostrarles de las lesiones paraprotéticas, de por qué tenemos que saber la vitalidad de la pieza dentaria, si bien ustedes no van a trabajar en un paciente, no van a trabajar en una parte viva, sino en las estructuras de yeso, el por qué y poder entender la interpretación del odontólogo cuando se refiere a alguna terminología de la prótesis o por qué quiere modificar algo de la prótesis en función de la utilidad de ese aparato. La cavidad bucal, tejido blando, es un tejido blando que forma la boca, permite que podamos diferenciar las paredes bucales. Esto es anatómico, en la parte anterior, o sea, cómo está delimitada esa parte, ese sistema bucal. La parte anterior, labios. Pared posterior, velo del paladar. ¿Identifican todo lo que es el velo del paladar? Bien. Ahora se los hago, les hago hacer un ejercicio. ¿Qué sería? Ahora les cuento un ejercicio que ustedes cada uno, el que quiera, lo hace y lo va a identificar y ya no va a tener más problema con eso. La pared superior, bóveda palatina, o sea, probablemente lo que es paladar duro. La parte inferior, lengua y piso de la boca, paredes laterales, mejillas. Esto es en sentido estructural y general. A medida que vayan avanzando en la carrera, estos términos van a ser desglosados, las mejillas no es solamente cómo está conformada, va a haber músculos importantes que vamos a empezar a nombrar, pero eso en otra materia, en otro tema. Esto como para ubicarlos en el sentido. Bueno, lo que estábamos hablando, velo del paladar. Si ustedes se tocan con la punta de la lengua el paladar, van a notar las
unas arruguitas, las arrugas palatinas. Si presionan con la lengua y llevando la masa hacia atrás, van a sentir un tejido firme que la encía, la mucosa, la parte palatina, va a estar, en el fondo van a encontrar una resistencia. Van a encontrar el hueso que está por debajo, ¿sí? Sigan llevando la lengua hacia atrás, sigan llevando la lengua hacia atrás, y en un momento la lengua se hunde. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Lo hicieron? Bien, ahí donde se hunde, ¿esto para qué? Si yo hago una prótesis, bueno, a ver, esperen. Si ustedes pronuncian una letra A sostenida, ¿sí? Una letra A sostenida, el velo del paladar va a vibrar, porque es un tejido blando, ¿sí? No tiene soporte óseo por detrás, no así como la bóveda palatina. Entonces, imagínense una reposición de toda la arcada superior, una prótesis completa. Si yo extiendo esa prótesis completa y me apoyo sobre los tejidos blandos, va a tener ese paciente muchísimos problemas. Primero, una lesión, porque cada vez que ese velo del paladar vibre, va a tocar con la prótesis. Aparte de la lesión que va a provocar, va a ser un movimiento y la prótesis continuamente se va a salir de su zona de función. Bien, ¿lo encontraron al velo del paladar? ¿Quedó claro? Bien, entonces quedamos de acuerdo que una prótesis no puede invadir ese espacio. Así con cada uno de los espacios que vamos dándole forma a las distintas clases, en la parte fisiológica, ¿sí? En la parte natural, y lo que tenemos que reemplazar. Entonces, el por qué entender la fisiología o cómo funciona la cavidad bucal para desarraigar ese pensamiento que muchas veces se nos cruza cuando estamos estudiando fisiología, anatomía, primero anatomía, luego fisiología, del por qué si la realización de una prótesis va a ser con materiales inertes y va a ser confeccionada en yeso. Esa es una de las respuestas del por qué lo tienen que saber. Acá tienen una imagen donde van a interpretar lo que... A ver si puedo encontrar el lapicito. Entonces, para tomar... No. Estoy peleando con la pantalla que no me permite usar el dibujo. Ahí está, a ver. Nosotros estábamos estudiando diente in situ, eso me estoy pasando, es en el labio, pero tomo una estructura, ¿sí? Estoy tomando esa estructura que lo que fuimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? El diente en in situ. Esto seguiría, si no estuviese el labio, seguiría ahí, ¿no? Bueno, y la relación de ese diente in situ, todos son dientes in situ, todos son dientes in situ, y la relación que tiene con cada uno. Para que quede, espere que borre esto. En modo figurativo, si yo quiero trazar una línea de lo que estaba diciendo hasta dónde llega el velo del paladar, ustedes se van a dar cuenta, si tocaron bien, si palparon bien, como yo les dije, el velo del paladar va a estar ahí, hasta ahí. Todo esto, velo del paladar, istmo de las fauces, úvula, amígdalas, ¿sí?
¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna estructura no reconocen? Bien. Bueno, y con, con lo que viene, creo que ya esta parte, para ponerlos en conocimiento de cómo vamos conformando las estructuras, con la parte esqueletal, primero vimos la parte de tejidos blandos, la parte esqueletal, quedaría ya finalizada este pequeño power para ir introduciéndonos en región gingivo-dentaria. Entonces la parte esqueletal va a estar formada por un hueso superior y un hueso inferior. El hueso superior va a ser doble, que es el maxilar superior. ¿Qué quiere decir doble? Hay un maxilar superior derecho, un maxilar superior izquierdo. Y un hueso impar, que es la mandíbula. Espere que busco un poco más de fotos. Entonces, la línea que les había trazado hoy, si yo hago una prótesis completa, invado esta zona, es lo que cuando el paladar vibra. O sea, va a estar asentada la prótesis sobre tejidos blandos. ¿Se entiende? Esto es maxilar superior, derecho e izquierdo, ¿sí? Se unen por el rafe medio. ¿Estamos? Bien. Ese paladar blando, ténganlo en cuenta, después va en el avance de la carrera, va a tener otro nombre en cuanto a regiones protéticas, hasta dónde tienen que llegar. Bien. Y ahí para que tengan una consideración de lo que es el maxilar del lado derecho, maxilar del lado izquierdo, unidos, maxilar superior, abajo mandíbula. Bueno, creo que hasta acá llegamos con esto, ¿sí? Después ya vendría en lo que es este Power, está preparado ya para seguir con lo que es musculatura, articulación temporomandibular, y ahí ya no los quiero confundir. Bien, entonces lo que le vamos a agregar ahora es la región gingivo-dentaria, que va a tener sus límites, que va a estar, así como se habló de los componentes del diente in situ, también la región gingivo-dentaria tiene sus límites, que lo único que se les pide es que sepan los límites en este primer parcial. Y la idea de todas las clases, estas que se fueron dando y las sucesivas, es ubicarlos en tiempo y espacio.
ubicarlos dentro de lo que es la anatomía, de la funcionalidad de la boca y de los tejidos que rodean a las estructuras dentarias y paradentarias. Bien, región gingivo-dentaria superior, ¿sí? Maxilar superior, tanto la... ¿Esta qué cara sería? A ver. ¿Cómo estamos con el lapicito? ¿Esta qué cara sería? ¿Cómo denomino? Bien, vestibular. ¿Y esta? Perfecto. ¿Se acuerdan cuando recién estuvimos hablando del velo del paladar y la situación de por qué no tendría que llegar una prótesis hasta ahí? Bien. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Frenillos. Bien, y si yo tengo que realizar... Perfecto, perfecto. Si yo tengo que realizar esta prótesis completa, ¿qué, qué sucedería si yo tomo todo el flanco, y ahí apareció otro término, y el flanco vestibular e invado los frenillos? ¿Estoy respetando las estructuras anatómicas? Bien, la prótesis se va a soltar, pero antes, ¿qué va a generar? Sí, está muy bien, la prótesis se sale. Sí, está perfecto. Sí, la prótesis, voy una úlcera. Perfecto la terminología que están utilizando. Perfecto. Va a ser una ulceración y esa úlcera, si no es tratada como corresponde, va a dar origen a otro tipo de lesiones. Son lesiones paraprotéticas que van a dar origen a otras lesiones que comienzan a formarse lesiones precancerosas. No significan que va a ser un cáncer total, sino que da origen al inicio, a la primera etapa. Una lesión paraprotética, primero va a ser una lesión hiperplásica, primero una úlcera, después va a formar una hiperplasia. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces, límites de la región gingivo-dentaria, así como estuvimos diciendo al principio, los límites, los planos, hasta dónde llegaba la parte bucal, hacia anterior, hacia posterior, hacia los lados, los carrillos o mejillas, hacia arriba el paladar duro, hacia abajo lengua y piso de la boca. También la región gingivo-dentaria tiene sus propios límites, contiene un límite vestibular, ¿sí? Un límite vestibular que es el fondo de surco, ¿sí? En la imagen superior vendría ahí el fondo de surco. ¿Sí? Entonces, un límite vestibular, fondo de surco o fornix, una pared posterior que va a pasar por la cara distal del último alveolo que exista. ¿Sí? Entonces significa que cuando un paciente tuvo extracciones dentarias, ese alveolo comienza a desaparecer. Si bien se va a formar tejido óseo, tejido cicatrizal, y luego va a ser reemplazado por una neoformación ósea, la región gingivo-dentaria deja de existir
hasta la pieza dentaria 18. Si yo perdí 18, 17, 16, esa región, el límite posterior del lado superior derecho, va a llegar hasta distal de pieza dentaria 15. ¿Sí? Entonces la pared posterior la determina la pared distal del último alveolo existente, del último alveolo. Y por palatino, una línea curva que la separa de la región palatina. Bien, en la región gingivodentaria inferior, la cara vestibular se repite, ¿sí? Fondo de surco o fornix. La pared posterior tiene la misma conjetura. Pared distal del último alveolo existente. El mismo ejemplo que di para el 18, si quieren, pásenlo para el 48. Si perdí 48, 47 y 46, la pared posterior va a estar dada por el alveolo distal de la pieza dentaria, ¿cuál? 45, pieza dentaria 45. Y en la cara lingual, similar a la parte palatina como se estaba refiriendo, es una línea que la separa a la mucosa del piso de la boca. ¿Todos comprenden el piso de la boca? ¿Cuál es? Bien, ya vamos ahí, ¿eh? Entonces, línea curva que lo separa del piso de la boca. ¿Qué es eso? Ah, pero son muy estudiosos. ¿Cómo los tiene el doctor Castro, eh? Los ha hecho estudiar, ¿eh? Sí, perfecto, es el frenillo lingual. Bueno, consideren la parte de frenillos, que es lo que estuvimos viendo y lo que nos marcan los límites de la futura confección de los diferentes tipos de prótesis. Los que lesión paraprotética que tengo preparado es para lesiones de prótesis parciales removibles. En cuanto a prótesis fijas, las lesiones van a ser gingivales. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos algún power con alguna imagen de encías matizadas, sangrantes, con problemas periodontales, ¿sí? Que nos estamos refiriendo a terminaciones, a lo que es prótesis fija, para hacer una simetría entre lo que es prótesis removibles y prótesis fijas. En lo que es el diente in situ, en la encía libre, la adherencia epitelial, ahí va a terminar el hombro de lo que sería la futura corona, ¿sí? Si invadimos esa adherencia epitelial, si la lastimamos, vamos a provocar un edema, se va a juntar placa bacteriana y aparte que va a ser doloroso, esa encía se va a inflamar continuamente y vamos a generar con nuestra preparación protésica muy lejos de rehabilitar una pieza dentaria, a provocar una lesión. Si eso es prótesis fija, una lesión localizada de una pieza dentaria, de una encía en particular. Lo que es en prótesis removibles, tanto sea parciales o completas, las lesiones van a ser del tipo ulceroso en los frenillos, en las briadas o en el velo del paladar es muy improbable porque el día que se coloque esa prótesis al paciente, en el primeros 2 segundos se movió o el paciente ya realizó una arcada, ¿sí? Porque está invadiendo los planos.
Le paso las imágenes de lesiones paraprotéticas y con esto, ya con regiones gingivodentarias, vamos dándole más sentido a lo que es el diente in situ. ¿Sí? Ahí estaría el hueso. Y el tejido de sostén, ¿sí? Y el tejido de sostén, que se refiere a los tejidos de la encía, la adherencia epitelial. A ver si les puedo ya subir lo que es lesiones paraprotéticas. Bien. Lesión de hiperplasia, ¿en qué zona estamos ahí? ¿Se alcanza a ver? Lesión de frenillo. Frenillo lingual. Lingual, perfecto. Frenillo lingual, o sea, invadió la prótesis, la parte de tejidos blandos. En un momento hay la sensibilidad al dolor varía de cada paciente y tiene que ver muchas veces con la confianza de consultar o no al profesional, al paciente, o por distintos motivos, puede ser por medios de movilidad o que no tiene posibilidades de concurrir periódicamente a la consulta odontológica. La prótesis provoca una lesión, esa lesión inicial es una úlcera. El paciente, por desconocimiento o por tolerancia al dolor, continúa usando la prótesis, y esa mucosa esencial del frenillo, esa parte del frenillo va a provocar una lesión, que es una lesión causada por la prótesis, que es una hiperplasia del frenillo lingual, ¿sí? Una hiperplasia paraprotética. Diferentes lesiones, ¿sí? Si ven en algunas imágenes, son prótesis que deberían ser realizado un recambios. Hay prótesis, a ver, esperen que le pongo prótesis que han sido reparadas, que han sido piezas dentarias que han sido agregadas a una prótesis original. Esa prótesis hace tiempo que ya se tendría que haber cambiado, pero bueno, por cuestiones económicas no se la realiza. La basculación, o sea, el movimiento que provoca esa prótesis en boca, va generando en algunos casos una irritación y en otros casos una hiperplasia. Acá al lado, a ver, vamos a borrar esto. Acá tenés dos lesiones combinadas, una lesión hiperplásica en la parte del paladar duro y una lesión eritematosa en toda la zona donde asienta esa prótesis. Cuando
esa prótesis comienza un movimiento, el movimiento, la reabsorción ósea del paciente no es de un día para el otro. La prótesis es inerte, no va a sufrir modificaciones, salvo o rupturas o fracturas. Pero la reabsorción ósea del paciente comienza a hacerse significativa, más allá de que en algunos casos se hacen prótesis inmediatas y esas prótesis inmediatas tendrían una vida útil de 3 a 4 meses. Luego habría que, una vez cicatrizado los alvéolos, cicatrizadas las extracciones, debería hacerse una prótesis nueva donde estén corregidos los límites protésicos. Eso no se realiza, la prótesis queda de por vida como prótesis definitiva, esa reabsorción ósea comienza a hacerse marcada y esa prótesis paulatinamente comienza a tener movimiento. Esa erosión que va provocando esa prótesis en el tejido de la encía del paladar, va provocando esas erosiones y toda esa lesión que se ve en la parte de arriba también, ¿sí? Se llama eritroplasia. Son lesiones sangrantes. ¿Por qué? Y con esto para redondear lo que en el principio de la charla habíamos hablado de lesiones paraprotéticas o lesiones precancerosas. ¿Por qué? Porque esta prótesis en este momento está provocando lesiones causadas por ella misma y, primero, no está adaptada y está haciendo que el tejido, la encía, que tendría que tener características totalmente diferentes a esta, no las esté teniendo. A su vez, la boca es un medio con cierto grado de suciedad. Entonces, en esas estructuras erosionadas se comienza a juntar placa bacteriana, restos alimenticios y se exacerba todos los conceptos que estuvimos hablando hasta ahora. Por lo tanto, librado en el tiempo, la lesión preexistente ya está realizada por la prótesis. Eso abandonado en el tiempo va a provocar que ese tejido siga creciendo en forma indiscriminada y estaría dando origen a las lesiones que en el futuro van a provocar una lesión cancerosa. ¿Sí? Con eso quedó claro, para que no quede interpretado como que las prótesis son los aparatos que provocan indefectiblemente una lesión cancerosa. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No hay confusiones en eso? Bien, esta es una lesión paraprotética. Acá, más allá del frenillo, ya es una hiperplasia de todo el surco vestibular superior. ¿Sí? Este tema ya es directamente quirúrgico, no lo vas a revertir con que el paciente deje de usar la prótesis o se haga un rebasado o un desgaste del flanco superior. Ya la lesión está causada, ya esto es quirúrgico y se remite esta lesión en 2 etapas. Primero, la prótesis actual hay que rebasarla para ayudar a cicatrizar en la cirugía. Se hacen 2 tiempos. Primero una parte quirúrgica con el rebasado de la prótesis que está usando para ayudar a la cicatrización y luego inmediatamente una prótesis nueva que no invada la zona traumatizada. En algunos tipos de prótesis que vemos, a ver si viene más adelante, no puedo ver. Bueno, en algunos tipos de prótesis se realizaba una cámara de rechupado, que es eso que están viendo ahí, esa forma de herradura, para aumentar el vacío en la parte palatina, estamos hablando, ¿no? Para aumentar el vacío, eso
muchas veces queda con suciedad y provoca una lesión, una erosión, porque es una estructura que deforma la mucosa palatina. Bien, más lesiones paraprotéticas, ¿sí? Cuando la prótesis comienza a vascular. Lesiones en lengua. A esto me refería que, obviamente, que esto no se hace en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en un año. Esto lleva muchísimo tiempo, pero la erosión que provoca o la falta de pulido o un borde cortante de la prótesis en diferentes estructuras de la mucosa bucal que no están preparadas para soportar esa agresión, va a provocar una reacción. Y depende del tiempo y el cuidado del paciente, te vas a encontrar con una lesión precancerosa. En este caso, ya es una lesión cancerosa. Esto aún no, esto sigue siendo lesión paraprotética, ¿sí? De la zona del labio inferior, frenillo vestibular del labio inferior. Acá está la imagen de la erosión que provocan las cámaras de rechupado o cámaras de vacío en una prótesis completa superior. Ahí se ven las petequias, que son las pequitas esas rojas que se ven en todo el maxilar superior, y está dibujada en contraposición la cámara de rechupado de la completa superior. Otro tipo de lesión, si bien fuimos viendo en distintas partes las imágenes, vieron lesiones en lo que es los surcos, el surco vestibular, frenillo lingual, en la anterior, en cara lateral de la lengua, en este caso en mejilla, carrillo. Entonces, ¿cuál es el sentido de mostrar estas imágenes? El sentido que la prótesis debe tener un funcionamiento correcto. De no tener un funcionamiento correcto, lo que va a provocar son lesiones. Lesiones tanto en tejidos blandos como los que estamos viendo, como también en tejidos duros. En los tejidos duros, una pieza dentaria que está sobrecargada por una prótesis que se apoya, que va a ser una prótesis dentomucosoportada, va a provocar lesiones periodontales. O sea, aquello que ustedes vieron en el diente in situ, que es el ligamento periodontal, va a ser invadido. Ese exceso de fuerza va a provocar una reabsorción ósea, una migración de la adherencia epitelial, acúmulos de bacteria, enfermedad gingival primero, gingivo periodontal luego, movilidad y pérdida de la pieza dentaria. ¿Sí? Frenillo lingual también. Esto cuando la prótesis comienza, a ver ahí se los marco. Esto es lo que hablábamos hoy de velo de paladar libre, paladar blando. ¿Sí? Hasta acá, por eso la diferencia de coloración. Cuando la prótesis comienza a vascular, no inmediatamente va a provocar de la noche a la mañana una lesión hiperplásica. Ese vasculado de la prótesis en movimiento comienza con una irritación. Se puede llegar a hacer un rebasado, ¿sí? Para ajustar esa movilidad, y otras veces la erosión que está provocando no es por movilidad, sino por no utilizar los acrílicos de termocurado y confeccionar una prótesis con un acrílico de baja calidad de autocurado. Eso va a provocar que la porosidad del acrílico quede en bacterias, y esas bacterias están continuamente
en un medio anaerobio, porque una vez que la prótesis está colocada, la tensión de oxígeno no existe, se desarrollan bacterias y comienza todo lo que es las petequias que se van formando por erosión de la mucosa, y se agrega otra lesión más, que es un hongo que en forma natural tenemos en boca, ¿sí? Que se llama Candida albicans. Esa Candida albicans está en forma natural, pero en bajo número. Por lo tanto, no provoca ninguna patología en boca. Ahora, cuando colocamos una prótesis que tiene porosidad, que esa Candida albicans está en contacto directo con la mucosa bucal, que está bajo tensión de oxígeno. La Candida albicans es un hongo, por lo tanto no es, el mejor medio para cultivarse es sin tensión de oxígeno. En esa microporosidad que tiene un acrílico de termocurado colocado en boca, va a provocar eso. Anteriormente habíamos visto algunas prótesis parcial que se le hace, que se veía que era un agregado de pieza dentaria, que se hacen agregados en forma inmediata, con la ilusión de que, y se le explica al paciente que debe realizarse una prótesis nueva, confección de una prótesis nueva, y eso nunca ocurre. ¿Sí? Entonces, teniendo todos los argumentos como para prevenir estas lesiones, porque libradas al azar son lesiones serias. ¿Mm? Lesión paraprotética de surco vestibular superior, ¿sí? Hiperplasia, también es quirúrgico, ya a esta altura no tiene retorno. Primero es quirúrgico con reposición de prótesis. Primero hay un producto que se llama acondicionador de tejido que se usaba en cirugía, que en la primera etapa de la cirugía se va a acondicionar ese tejido con ese material, que luego esa cirugía cicatrice e inmediatamente hay que realizar una nueva prótesis liberando esa zona. Si no, va a pasar exactamente lo mismo. Si sigue usando la prótesis, ¿sí? Esto es una úlcera propiamente dicha, es el corte total de la mucosa con solución de continuidad. Ya empieza a infectarse, ya se ve un fondo grisáceo, ¿sí? Y en un momento, ¿qué es lo que pasa con las úlceras infectadas? Al principio, cuando la prótesis lastima los primeros días, es muy doloroso. Y tiene que ver con lo que decía antes, con la sensibilidad o la tolerancia del paciente al dolor. Después, esa úlcera se necrosa, o sea, ese tejido, esa encía, comienza a descomponerse. No tiene sensibilidad. Tejido necrótico es igual a un tejido muerto. El tejido muerto no transmite sensibilidad. Por eso el paciente intuye que, bueno, que ya es natural, que ya bajó esa dolencia y que se tiene que acostumbrar a eso y que ya solo se va a ir. Y lo que está haciendo es una lesión precancerosa. Estas son imágenes de que la vieron primero con la prótesis puesta y ahora sí, la prótesis, todo ese reborde, toda esa mucosa, todo esto es una hiperplasia por basculación de la prótesis. La zona protética de soporte primaria está acá, el fondo de surco, lo alcanzo a llegar a ver hasta ahí. Entonces, un flanco desbordado anterosuperior que provoca esa lesión. Esta lesión, como les venía diciendo antes, no son lesiones que se provocan en días, llevan mucho tiempo, pero rara vez con este tipo de lesión, rara vez el paciente
concurre por la lesión en sí. Ya está acostumbrado, es una encía que le creció y lo toma como habitual. Son hallazgos que se encuentran en el consultorio. Rara vez, a no ser que se lastime o que la prótesis ya se empiece a tener mucha basculación y concurre para realizarse una prótesis nueva, pero resulta que la prótesis ya provocó una lesión paraprotética quirúrgica. Lesiones en lengua, ¿sí? Úlcera en lengua. Por el acabado del flanco o bien de una prótesis parcial removible o una simulación o una caracterización de la encía del lado lingual con asperezas que no esté bien pulida, son consecuencias de lesiones en lengua. Cuando es en prótesis fija, y el doctor Castro lo habrá recalcado, de que en boca va todo en forma redondeada, no hay ángulos agudos, ¿sí? Cortopunzantes. Cuando realizan una reconstrucción con una prótesis fija, con una corona, si ustedes en la caracterización de la cara oclusal dejan las cúspides que debieran representar, en este caso el primer molar inferior derecho, con bordes cortantes, lo que van a provocar es una lesión en lengua. Más hiperplasia paraprotética son muy habituales, más de lo que a lo mejor se pueden imaginar. Por una cuestión, no se olviden que nosotros desde siempre tenemos un problema en Argentina, que es un problema constante, que es la parte económica. Entonces, los tratamientos que se plantean que debieran ser en forma transitoria, quedan en forma periódica, quedan para siempre o hasta que dé resultado. Este es el caso de las prótesis inmediatas. Un paciente, ¿tienen idea de lo que es una prótesis inmediata, de lo que estoy hablando? Más o menos. ¿Hay alguno que no? Lo explico brevemente. Bien. En un caso clínico, por ejemplo, el paciente tiene una prótesis, ¿no? Que en su momento fue soportada tenía como punto de apoyo o el retenedor el 27-17 y tenía las piezas dentarias anteriores, ¿sí? De canino a canino. Entonces la prótesis reemplazaba el primer molar, los premolares. Pero fue sufriendo deterioro y las piezas dentarias anteriores no servirían más, habría que extraerlas. Entonces, tenés una disyuntiva que el paciente no quiere quedarse sin piezas dentarias anteriores, ¿sí? Tiene esa prótesis antigua que le sirve, pero para rehacer una prótesis nueva no podemos considerar esos incisivos y caninos por caries penetrante, por lesiones periodontales, por diferentes patologías. Entonces están indicadas la extracción de esos, supongamos, los 4 incisivos. Vamos a dejar los caninos para que sea más fácil la explicación. Entonces, de esa prótesis que tenía, hay que reemplazarle los 4 incisivos. El paciente no quiere quedarse sin piezas dentarias, entonces se plantea la posibilidad de hacer una prótesis inmediata. ¿Qué significa la prótesis inmediata? Tomar un molde, como los que tomaron ayer ustedes, hacer el vaciado correspondiente, hacer el antagonista, tomar el color de la pieza y hacer la prótesis en 2 pasos. En uno tomo todos los registros y en la sesión siguiente ustedes me devuelven la prótesis terminada. Yo realizo las extracciones de esas piezas dentarias, de esos 4 incisivos. Ustedes ya me mandaron la prótesis terminada y saco la prótesis antigua, realizo las extracciones y coloco
sobre las extracciones posterior a la cirugía, posterior a la sutura, ¿no? Pero todo en el mismo acto quirúrgico, coloco la prótesis terminada. Entonces, esa prótesis se llama inmediata porque está colocada inmediatamente posterior al acto quirúrgico. Esas extracciones y esa sutura que puse en ese momento, a la semana se va a revisar si hay algún detalle, pero va a haber una inflamación y el hueso va a quedar expandido por las extracciones. Pasado 3 o 4 meses, el hueso ya sí va a cicatrizar en su totalidad y va a comenzar a reabsorberse. Todo lo que el ligamento que ustedes tienen en el diente in situ ya no va a existir más porque me lo traje con la extracción. Y esa estructura va a reabsorberse. Entonces va a bajar el tamaño del reborde alveolar. Por lo tanto, esa prótesis inmediata a los 3 o 4 meses va a comenzar a bascular, a moverse. Y ahí es el momento de hacer una prótesis con los pasos que corresponde. El tema de tomar las impresiones, realizar una cubeta individual, tomar una impresión secundaria, realizar los recortes musculares pertinentes y luego un rodete de mordida, el enfilado y la final terminación. Todos esos pasos en una prótesis inmediata no están realizados. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bueno, llegamos hasta acá. Vayan viendo si tienen alguna duda con lo que fuimos dando. El martes próximo hacemos el repaso y y ahí tenemos que diagramar la forma de tomarlo, ¿sí? Que van a ser aproximadamente 15 minutos por alumno. ¿Sí? Practiquen dibujos de las caras oclusales, practiquen dibujos del diente in situ, practiquen qué es el odontón, cómo está formado, qué es una cara libre, qué es el punto de contacto proximal, nomenclatura, dígito 2, sistema crucial. Vayan viendo si tienen alguna duda de eso, vamos a verlo el martes próximo y después el parcial. ¿Estamos? Damos por terminado lo de hoy. Perfecto. Que descansen, que la pasen bien.